y vamos a prepararnos para nuestro estudio. Seguimos hablando del Evangelio según San Lucas. Vamos en grandes colores y vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio de estar una vez más aquí, por haberte adorado, alabado y a través de estos cantos reconocer quién eres tú, tu grandeza, poder acercarnos a tu presencia con esa actitud de adoración que tú la mereces. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Y pedimos ahora, Padre, que envíes a tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús a nuestras vidas, para que seas tú, Espíritu Santo, quien nos guíe a toda verdad, que nos hagas entender la profundidad de esta palabra, de la vida de nuestro Señor Jesús. Tú dijiste, Señor, que no nos dejabas huérfanos, que el Espíritu Santo estaría con nosotros para recordarnos tus palabras y tus enseñanzas. Que así sea esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues bienvenidos todos. Esta noche Dios te bendiga. Y hablamos la semana pasada, la introducción a Lucas, todo lo que vimos acerca del escritor, y ahora sí vamos a adentrarnos. Bueno, hablamos un poco de la salutación de Lucas capítulo 1. Y vamos a entrar ya a lo que es la redacción, todo lo que investigó Lucas acerca de la vida del Señor Jesús. Entonces Lucas realizó un estudio exhaustivo y profundo de los acontecimientos que rodearon la vida del Señor Jesucristo en la tierra. Como científico, pues hizo en ese tiempo una investigación profunda, muy fuerte, muy buena. Se ve por toda la redacción que era alguien que sabía, tenía conocimiento. Acuérdense, todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, el idioma pues mundial de ese tiempo, el más importante, y pues él era un conocedor de este idioma, y la manera en que escribe pues es una manera profunda, y se ve que es alguien que conocía. Y como buen investigador, Lucas va al inicio de la historia. Entonces él empezó a hacer una indagación. No solamente habló de los 3 años de ministerio del Señor Jesús, sino que él entró, investigó aún desde el nacimiento del Señor Jesús. Indagó sobre esos acontecimientos que hubo al nacimiento del Señor. Y primero, ahí notamos, indaga sobre su genealogía, y como lo hemos estudiado en otras ocasiones, cada evangelio da una perspectiva del Señor Jesús diferente, y en este caso vemos cómo Lucas refiere al Señor Jesús como hombre. Entonces todos los acontecimientos que se mencionan reflejan al Señor Jesús como hombre. Y como veíamos, como Lucas no era un judío, como tal no tenía conocimiento de la ley, pues él indaga más acerca de la persona del Señor Jesús, y por eso él vemos que hace una investigación profunda de la genealogía del Señor Jesús desde Adán. Y entonces él demuestra que el Señor Jesús, hablando a través de la genealogía, el Señor Jesús desciende del mismo Adán. Y también nos relata de su nacimiento a través de María, para que entendamos que vino como hombre a rescatarnos. Habla también de su nacimiento humano en la tierra. No apareció el Señor Jesús de repente, no fue simplemente que apareció y empezó a actuar, sino que Él nació, Él tomó esa forma humana para podernos rescatar. Si no hubiera habido esta forma humana, pues no había la manera de podernos rescatar. Por eso encontramos que hubo el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos se le conoce al Señor Jesús, o se le nombra como el segundo Adán, porque pues también tiene todos los acontecimientos, toda la estructura de un hombre. A él se le conoce también, la Biblia lo menciona, él mismo se refiere a sí mismo como hijo de hombre y como hijo de Dios. Entonces aquí Lucas va a tratar de explicarnos esa humanidad del Señor Jesús, y cómo como hombre nos rescató, nos salvó y nos redimió. Y entonces se va a esa indagación de cómo es que nació en la tierra.
Aunque su nacimiento fue humano, como cualquier otro que encontramos a todo cualquier ser humano en la tierra, su nacimiento estuvo lleno de sucesos y personajes sobrenaturales. Quiero que vayamos ahora hacia Lucas, capítulo 1, verso 26. Y aquí menciona cómo hubo sucesos importantes alrededor de su nacimiento. Hubo seres angelicales de otra dimensión, ¿verdad? Celestiales, que intervinieron y anunciaron cosas a los seres humanos del gran acontecimiento que iba a suceder al nacer el Señor Jesús. Y dice así Lucas capítulo 1, verso 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Este acontecimiento del nacimiento del Señor Jesús iba a impactar a toda la humanidad. Y vino desde el cielo, o sea, es Dios entre los hombres, es el gran misterio, los mismos ángeles. Imagínate lo que pasó allá, cómo es que nuestro Dios, que es Dios de ellos, ¿verdad? También de los ángeles, se va a hacer un humano, va a estar en la tierra, va a rescatar esta humanidad. Pues fue un acontecimiento muy nombrado en los cielos, muy importante. Por eso alrededor del nacimiento del Señor Jesús y alrededor de su vida hay la aparición de muchos ángeles. Y aquí vemos pues a un personaje importante que vemos en el Antiguo Testamento, que es el arcángel Gabriel, cómo se presenta, baja y se presenta a esta jovencita, a esta joven virgen, para anunciar el nacimiento del Señor Jesús. Y la concepción del Señor Jesús fue algo sobrenatural. No tuvo la intervención de ningún hombre, solo se usó el cuerpo de María para que le diera la humanidad al Señor Jesús, a diferencia de su pariente Elizabeth, que ella concibió también de manera milagrosa, pero sí intervino su esposo. Y quiero que vayamos un poco ahí mismo, capítulo 1, verso 34, y dice: Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estériles. O sea, interesante, ¿verdad? Dos sucesos relevantes, dos milagros. Elizabeth también concibe milagrosamente porque era una mujer estéril, pero pues María, una mujer virgen, joven, pues no tenía ningún problema acerca de la esterilidad, no se menciona. Suceden dos cosas, dos milagros muy fuertes, pero en circunstancias diferentes y sucesos diferentes. María concibe sin intervención de ningún hombre, pero Elizabeth, su parienta, sí concibe a través de la intervención de su esposo. El Señor Jesús fue concebido de manera virginal. El nacimiento del Señor virginalmente está profetizado siglos antes a través del profeta Isaías. Si quiero leértelo, no lo busques. Isaías 7:14 dice: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El hecho de que el Señor Jesús haya nacido virginalmente no es simplemente una bonita historia que contar, no es simplemente un milagro. Tiene que ver que no podía concebirse a través de un hombre, porque el hombre le transmitiría el pecado al Señor Jesús. Dice el rey David: en pecado me concibió mi madre. Entonces, si el Señor Jesús hubiera nacido milagrosamente, pero hubiera intervenido un hombre, pues entonces ya en primera no sería hijo de Dios, sería un hijo de un ser humano simplemente, y habría pecado en su vida, en el sentido físico. Pero el Señor Jesús fue concebido sin intervención de ningún
hombre, porque era la manera en que pues, Dios venía a la tierra. Ahí vemos cómo existe su divinidad y existe su humanidad. No podía tampoco aparecer, como te decía. Si el Señor Jesús solamente aparecía y nos quería salvar, pues no podía, porque tenía que ser un hombre el que tenía que morir por nosotros. Así como Adán pecó, pues otro hombre tenía que redimirnos, pero también no podía redimirnos si hubiera pecado en su vida. Por eso era necesario que el Mesías naciera a través de un nacimiento virginal. Existen muchos otros milagros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de cómo mujeres estériles, ya están varias en la Escritura, mujeres estériles que dieron a luz a sus hijos de manera sobrenatural. Pero el único caso que sucede, y no habrá otro caso más, es de un nacimiento virginal, es el del Señor Jesús, porque aquí entra la intervención de Dios y no del ser humano. Pero también entra la humanidad del Señor Jesús. Y Lucas deja en claro cuál es la verdadera condición de María. Porque pues hablando de María, esta virgen jovencita que pues sí tiene sus atributos, ¿verdad? Por haber sido elegida por Dios para este gran función o ministerio en su vida de dar a luz al Señor Jesús. Muchos a lo largo de la historia han dado una posición muy especial, y no solamente, sí merece una posición especial, pero muchos le han dado una posición de adoración, como un ser sobrenatural, un ser más allá de la humanidad, y que lo consideran como algo especial. Muchos le nombran a María y Madre de Dios, cuando pues es algo una frase muy fuerte para decirle a una mujer, decirle Madre de Dios. Si él mismo, cuando el Señor Jesús se presentaba a los fariseos como Hijo de Dios, pues se les hacía un gran impacto a los judíos. Imagínate si a María los mismos discípulos lo hubieran presentado como Madre de Dios, pues hubiera sido pues, un impacto muy fuerte. Pero no, nunca se menciona en el Nuevo Testamento que María fuera la Madre de Dios. Ni siquiera el Señor Jesús en ningún pasaje le llama madre, siempre le dice mujer. Entonces, aquí desde el primer momento cuando anuncia el ángel a María esta intervención, pues María la agarran de sorpresa de este acontecimiento, y ella sabe que pues, no es una mujer especial, simplemente es una mujer más entre el pueblo de Israel que ha seguido pues, los lineamientos, las costumbres, los principios bíblicos. Y entonces cuando le presentan esta revelación, pues queda impactada. Y vean lo que dice el verso 38 de ese mismo pasaje, capítulo 1, dice: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Imagínate, la respuesta de María pues es honesta y simple, de esta jovencita. Dice, pues me sorprende todo esto, no sé cómo voy a concebir siendo virgen, pero si así lo quiere el Señor, pues aquí está la sierva. O sea, ¿qué título tan diferente, ¿verdad? El que ella misma se da y le da la escritura al hacer esta recuperación Lucas, al que le dan muchas personas allá afuera diciéndole Madre de Dios a sierva de Dios. Son dos términos completamente opuestos. Y ella como se autonombra, porque así es, dice, yo soy sierva y soy su servidora, y si Dios quiere hacer esto conmigo, porque ella pues iba a meter en problemas. Sabía que en ese tiempo pues una mujer que concebía sin marido y todas estas situaciones pues era para que fuera apedreada. Y ella dice, pues no importa, el Señor haga su voluntad conmigo y yo aquí estoy lista para servirle. Entonces su posición la entiende claramente, porque sabe quién es, sabe que no es alguien, un ser especial, que tuvo cosas especiales. A lo mejor es la primera vez que se le aparece un ángel, no se menciona otra cosa, no sé si hubo sueños antes o no, pero pues ella quedó impactada, se ve que está impactada por la presencia del ángel, y entonces pues se presenta como tal, como una sierva. Entonces, aunque
María interviene en la concepción del Señor Jesús. Este pasaje nos aclara, ¿verdad?, esta posición sencilla. María no tiene ninguna otra posición angelical o de posición especial en el cielo, sino es una mujer normal, con una condición normal, y ella, sabiéndolo, le dice al ángel esta manera. En ningún momento el arcángel y ningún otro personaje tampoco le da adoración. O sea, no vemos que ni siquiera los ángeles que están dando esta anunciación y saben lo que se está concibiendo en su vientre, no se ve que el ángel le rinde adoración a María, como si muchas veces encontramos otros pasajes y visiones cuando los ángeles le rinden culto a Dios, porque Él es el soberano. Y aquí pues no se ve ninguna manera en que este ángel adore a María. No se ve tampoco que los discípulos lo hicieron después de la muerte del Señor Jesús. Tampoco el Señor Jesús la pone en una posición especial o diferente al resto de cuando una vez ella entra, va a buscarlo juntamente con sus hermanos. El Señor dice, pues, mis madres y mis hermanos, ¿quiénes son? En el sentido humano, pues los que buscan la voluntad de Dios. Y me gusta lo que ella lo complementa María dando esta oración cuando va a ver a Elizabeth. Ella hace una oración después de sentir cómo el niño se mueve, cómo le dice a Elizabeth que el niño se movió. Vean lo que dice verso 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirá bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y otra vez, lo que recalca María, pues la bajeza de su sierva. Dice, ¿yo quién soy? ¿Cuántas veces nosotros cuando Dios nos llama o predicamos o tenemos un servicio en la iglesia, de repente dice, Señor, pues ¿quién soy yo? ¿Por qué me llamaste a mí? ¿Qué soy yo para que lleve tu palabra? ¿Qué soy yo para que haga tal cosa? Porque sabemos nuestra condición como seres humanos que tenemos ante el Dios Todopoderoso cuando nos hace un llamado. Pues imagínate María lo que siente, dice, pues ¿quién soy yo para llevar y portar este bebé en mi vientre? Yo creo que las mujeres pueden entenderlo más que nosotros los hombres, ¿verdad? Que las que han sido madres, pues ¿qué se siente portar una vida ahí? A todos esos 9 meses que pasaron con este bebé, cómo fue creciendo, moviéndose. Y entonces imagínate, 9 meses, María dice, pues está ahí, ¿verdad? Ese ser que me fue profetizado está ahí, se mueve. Ella sabía que pues no había habido una relación anterior para que tuviera ese bebé, que era algo que Dios había engendrado, pues era impactante, ¿verdad?, para ella. Y entonces ella dice, pues yo soy baja, ¿verdad? ¿Quién soy yo para portar semejante grandeza dentro de mi cuerpo? Pero aquí estoy, por eso, qué bueno que has mirado la bajeza de tu sierva y has hecho cosas poderosas conmigo, porque santo es tu nombre. Pero ella dice, sí me dirán bienaventurada. La expresión bienaventurada no es una expresión de adoración, porque el mismo Señor Jesús en el Monte de los Olivos, cuando está predicando, dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los de limpio corazón, y empieza a dar varias bienaventuranzas, y no por eso los pobres son dignos de adoración, ¿verdad? O los de limpio de corazón deben recibir adoración o pleitesía porque son bienaventurados. No, la expresión bienaventurada significa que dirán bien de ella, que dirán bien de esa persona, y dice, pues dirán bien, y vaya que si hablamos bien de María. ¿En cuántos púlpitos no se ha hablado de María? ¿En cuántas historias, predicaciones, estudios en las iglesias a lo largo de toda estos miles de años que han pasado? ¿Cuántas cosas no se han mencionado acerca de María como algo bueno? Porque ella, pues vemos su vida y hizo cosas buenas, lo que se menciona, lo que alcanzamos a ver en los evangelios. Entonces, pues claro que sí se ha hablado bien de María. Entonces, qué bueno que ella lo aclara, lo dice, y ahí está escrito, para que nadie tuviera que hacer un lugar especial. Y sí, el ser humano es tendiente a ser idólatra, idolatramos, adoramos, y yo creo que pues
también muchos tenían esa inclinación, ¿verdad?, a adorar tal vez estas circunstancias como pasó después, pero tal posición tenía María y los discípulos que nunca hubo esa adoración. El mismo Señor Jesús, para no crear una confusión, nunca la llamó madre, siempre le dijo mujer, para que no se entendiera mal que ella fuera la madre del Dios Todopoderoso, pero sin embargo el ser humano pues confunde las cosas, pero ahí está escrito. Después vemos Lucas, aunque no es un conocedor de la ley, al mencionar ciertas cosas, también pues finalmente va a hablar de la vida del Señor Jesús y es hablar del cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento, aunque él no lo tenía en la mente. Al juntar todos estos hechos y todas estas recuperación de datos, pues nosotros ya al comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo nos damos cuenta del cumplimiento de todas las cosas que hubo en la vida del Señor Jesús. Y aquí hay dos profecías y son eventos que se mencionan para entender dos profecías que se cumplen de la vida del Señor Jesús, que sería que él nacería en Belén y que sería llamado Nazareno. Entonces vemos cómo pues todo esto que pasó de los ángeles, María, José estaban viviendo en Nazaret y después regresan a Nazaret, como dice el siguiente capítulo, y de ahí que se le llamaba pues Nazareno, ¿verdad? Aunque no vivió como tal, como se acostumbraba en el Antiguo Testamento, que no tomaban vino, pelo largo y todo esto, pues finalmente sí se le llamó Nazareno. Y sí nació en Belén. Cuando ellos estaban en Nazaret, Dios mueve las circunstancias para que haya un censo. Y entonces nos explica aquí Lucas cómo José, siendo de Nazaret, por cuestiones de este censo, pues es mandado a Belén. Y vamos ahora sí a Lucas capítulo 2, verso 4, y dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, este acontecimiento iba a ser el más importante de la historia de la humanidad. Y siguen interviniendo seres angelicales, siguen los cielos moviéndose porque era un acontecimiento relevante. Imagínense, Dios se hizo un ser humano, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios iba a estar en medio de la humanidad de una manera física. Todo lo que ocasionó esto, este suceso en los cielos. Y dice el verso 13 que estaban unos pastores, pues ahí es normales, pero los ángeles pues estaban impactados allá, todo lo que estaba pasando, este suceso en la tierra. Y vean lo que dice el verso 13 del capítulo 2. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud. Dice que un ángel se apareció a los pastores. Dice, pero que no solamente el ángel, ya no solamente se aparece un ángel, sino que de repente una multitud de huestes celestiales, o sea, un gran número de ángeles que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínate, es que, o sea, qué impactante, ¿no? Que Dios iba a estar en la tierra y los ángeles pues no podían callarse, y yo creo que Dios permitió para que esto quedara registrado a esos pastores ver esta visión, y más bien algo literal, no fue una visión, si ellos lo vieron con sus ojos físicos, como los cielos se abren ante ellos y ven estas huestes, miles y miles y miles de ángeles alabando y diciendo: pues qué buena bendición para los hombres, qué maravilloso, qué amor tan grande tiene Dios para el ser humano, que va a bajar, se va a ser humano, va a nacer, ya fue concebido en una mujer, en unos meses va a estar ahí, y toda la vida que él va a hacer en la tierra. Los ángeles estaban emocionados, impactados. Por eso pues estos pastores tienen esta visión.
los pastores pues medio le entendieron y pues se fueron a dar las buenas noticias. Verso 15 dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. O sea, imaginen cuántos sucesos. Pues sí, es el suceso más grande, más importante de la humanidad. Dios con nosotros y los ángeles, o sea, hay aparición de ángeles. Cuando hay pues eventos importantes aquí en la tierra y que ahorita acaba de pasar, ¿no? Que estos hombres multimillonarios fueron afuera de la atmósfera, no sé cómo se llama la siguiente, y ahí estuvieron unos minutos, ahí todos los medios, en todos lados estaba la noticia, cuántos minutos estuvieron, sacaron fotos, estuvieron haciendo entrevistas de un suceso importante, pero yo no veo ángeles. No apareció ningún ángel diciendo: ay, qué bueno, Besos ya hizo su navecita ahí para ir afuera de la atmósfera. No, no aparecieron ángeles. Y en tantos sucesos que ha habido en la historia importantes, pero este era un suceso celestial, divino, que el ser humano estaba ciego, no vio todas estas cosas, solamente algunos, y te aseguro que estos pastores pues medio entendieron las cosas, fueron, platicaron, dijeron todo lo que les había pasado. Pero ¿qué nos deja ver esto? El impacto celestial, el impacto en los cielos que había entre los ángeles a este suceso. Y pues nosotros, ¿por qué? ¿Cuál es el suceso? Por eso la expresión me gusta esa que dice: pasa a los hombres. Buena voluntad para con los hombres, un favor, un don, un regalo de Dios al ver a Jesús nacer o ser concebido en María, y después todo este suceso pues era en beneficio de nosotros. Dios estaba demostrando el gran amor que nos tiene, y por eso hizo todo esto por nosotros. Y vaya que los ángeles se impactaron por todo esto. Y el ángel reveló a los pastores la identidad del niño. O sea, finalmente les dice quién es. No entienden mucho las cosas, pero ahí empezamos a ver la identidad del Señor Jesús. No era un profeta más, aún el mismo Juan, con toda esta concepción, este milagro que sucede, esta visión que también tiene, después lo hablaremos, su padre, Zacarías, todo esto que sucede. No se mencionan esas frases acerca de él. Jesús era especial. Y ve el verso 10 lo que dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. El evangelio ahí, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ha nacido un Salvador. Jesús ya estaba en la tierra. Jesús ya había salido del vientre de María y estaba aquí para salvarnos, para rescatarnos. Él es el Cristo, Él es el Mesías, no se menciona ningún otro. Aun cuando le hacen la pregunta a Juan el Bautista por ciertos acontecimientos, él dice: yo no soy, a mí no me vean, yo no nací virginalmente. Él sabía su condición de ser humano, pero pues aquí el ángel demuestra la identidad del Señor Jesús. No era un profeta más el que venía a la tierra con el mismo Juan. Era el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías esperado. Es la identidad que le dan los ángeles a los pastores. Y cumpliendo la ley desde pequeño, el Señor Jesús es presentado el 8º día de nacimiento en el templo. Y aunque esta vez no intervienen ahora personajes cuando es presentado, ya pasó la concepción, el anuncio, la concepción, todos estos acontecimientos, el nacimiento. Ahora a los 8 días es presentado en el templo. Aquí ya no intervienen ángeles, ya no hay intervención de personajes angelicales o celestiales, pero sí se presentan dos profetas al momento, humanos de carne y hueso, ya como nosotros, se presentan en el momento en que el Señor Jesús es presentado, ese bebito de 8 días, imagínate al Señor Jesús ahí de 8 días, es presentado, y ve lo que dice verso 25,
Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, era un personaje especial espiritualmente, no era angelical, no era celestial, pero sí espiritual. Era un hombre que tenía un nivel espiritual alto, y es el que se presenta en el momento en que el Señor Jesús es presentado en el templo, y se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, y diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Interesante cómo esta frase menciona, y lo que hablábamos, lo que presenta Lucas a Jesús es el Salvador del mundo entero, no solamente del pueblo de Israel. Y aquí la expresión, me gusta esa expresión que dice este hombre cuando dice: mis ojos han visto tu salvación. El ver a Jesús era la salvación, no solamente del pueblo de Israel, sino de la humanidad entera. La salvación, mis ojos han visto la salvación para revelación a los gentiles y al mismo pueblo de Israel. Gloria para el pueblo de Israel, y desde aquí se anuncia cómo la salvación vendría a todas las naciones de la tierra. Verso 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto por la caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y después viene la profetisa Ana, otra mujer también de un nivel espiritual alto, no fue cualquiera. Vean lo que lo marca el verso 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Da sus antecedentes, hija de quién es, porque era una mujer profetisa de conocimiento, no era cualquiera. De Simeón no se dice, pero de esta mujer sí, hasta se dice hija de quién es, de qué tribu era. De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Una mujer completamente entregada a lo espiritual. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y pues imagínense qué impacto también para las que la escuchaban. No era cualquier mujer profetizando, era una mujer reconocida en el pueblo de Israel por de hija de quién, y todos estos datos que nos da Lucas. Era una mujer reconocida, y empieza a hablar también cosas importantes y revelantes al Señor Jesús. También acontecimientos alrededor del nacimiento del Señor Jesús, también humanos a nivel espiritual. Amén. Y pues vamos al verso 22. Y este es el último punto que quiero tocar hoy. Es muy relevante ver que el Señor Jesús nació en un hogar humilde. Y nos damos cuenta de esto porque nació en un pesebre. Y uno puede decir, bueno, pues fue por cuestiones de que no había habitación, pero si ellos hubieran tenido mucho dinero, te aseguro que si le hubieran dado a cualquiera bastante dinero, pues les dan un cuarto, como sucede hasta el día de hoy. Y también por la ofrenda que ellos presentan, nos podemos dar cuenta que era pues de carácter, el hogar de José y María, estos dos personajes eran humildes. Ve lo que dice el verso 22. Y cuando se cumplieron los 8 días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y si tú vas al Antiguo Testamento, te das cuenta que
estos palominos y estas tórtolas la presentaban los pobres de Israel. No la gente rica. La gente rica podía traer un buey, podía traer ovejas, pero la gente humilde traía 2 tórtolas. Entonces, ¿qué decir que José y María eran humildes? Y traían pues 2 tórtolas, nada más. Como pueblo pobre, del pueblo de Israel, ofrecían este tipo de ofrenda al Señor. Y aquí podemos pensar, bueno, el Señor Jesús, pues siendo Dios, dueño del cielo y de la tierra, Él pudo haber elegido una familia real, de gran riqueza, de gran alcurnia, nacer en un palacio y que cuando tenía que ir a Belén, pues fuera con todo su séquito, todo bien protegido, resguardado, al mejor hotel desde antes, o al mejor hostal desde antes, porque era el rey. Pudo haber tomado estas circunstancias, pero eligió nacer humildemente, teniendo empatía con los pobres. Y como hemos estado estudiando los domingos anteriores, vemos que la mayoría de la población del mundo es pobre, es humilde. La mayoría de la población, ya vimos cuántos super ricos hay, cuántos millonarios hay. Y si vemos la riqueza del mundo, pues está repartida en pocas manos. Y eso ha sucedido a lo largo de todos los siglos, no solamente en este tiempo. Y aquí el Señor pues nace, siendo el Dios todopoderoso de todas las cosas, nace humildemente. Primero siendo empático con los pobres, la mayor población del mundo. Y también para demostrarnos, eso es importante, que para vivir en esta tierra no se requieren las riquezas que el mundo ofrece. No necesitas ser rico para vivir en esta tierra. No necesitas tener mucho dinero para ser feliz. No necesitas muchas riquezas para cumplir tu llamada y tu propósito en Dios, porque a veces decimos, es que Señor no me das nada y por eso no te sirvo. El Señor nos lo demostró, nos puso como ejemplo y Él es nuestra medida de vida, de lo que queremos hacer en la tierra. Él nos mostró, se puede sin riqueza, porque quien nos provee, como veíamos los domingos pasados, es Dios. Él ha provisto. Yo no veo que el Señor Jesús murió de hambre, ni murió enfermo porque no tenía que comer. Se ve un hombre saludable, con fuerza. Eso que Él padeció en su muerte, esos latigazos, esos golpes y la resistencia que tuvo, es que Él era fuerte y saludable. Y si era saludable físicamente es porque comía bien, comía cosas sanas, comía cosas buenas. O sea, no le faltó. ¿Por qué? Porque Dios le proveyó. Y no vemos que el Señor, bueno, un tiempo que estuvo trabajando de carpintero, pero en su ministerio no le faltó nada. Cuando envió a sus discípulos sin nada, les dijo, ¿les faltó algo? Pues no nos faltó nada. Dios nos proveyó de todo. Eso es lo que nos quiere demostrar. O sea, puedes ser feliz sin tanta riqueza. Ahora que el mundo tanto nos dice que tienes que tener, que para ser feliz, para ser importante, aún para ser salvado del COVID, casi te dicen que necesitas mucho dinero. Tú necesitas a Dios. Y si tienes a Dios, tienes vida en esta tierra. Y todo lo que tú necesites, lo vas a tener. Y yo no veo que el Señor Jesús estuviera mendigando, ¿verdad? Que de repente, ay, María Magdalena, mira, es que no me alcanza para alimentar a estos discípulos que comen mucho, préstame un poquito de dinero. No, ¿verdad? El Señor no pedía dinero prestado, tenía todo lo que Él necesitaba. Él no lo demostró, se puede. Si tú aprendes a depender de Dios, Él trabajó para el Padre, Él se esforzó por el Padre, Él hizo lo que tenía que hacer. Cuando fue hijo fue obediente. Cuando fue antes de los 30, pues se ve que fue un trabajador, ayudó a su padre José en la carpintería. Él hizo todo lo que el ser humano puede hacer, pero siempre le proveyó Dios de todo. No necesitó un palacio real para poder impactar al mundo o hacer su obra que tenía que hacer tan relevante e importante por la humanidad, porque Él sabía quién le respaldaba. El Padre le respaldaba en todo, y esa es la confianza que nosotros podemos tener. Donde hayas nacido, lo importante es que tengas a Dios y Él te proveerá de todas las cosas que tú requieres.
Ve y pon tus ojos, como el mismo Señor Jesús nos enseñó, no en los tesoros de esta tierra que te los pueden robar, te los pueden quitar, se desgastan, se acaban y gastas toda tu vida por cosas que después te robaron o te quitaron o se mermó o se perdió y perdiste lo más importante, que es el servicio a Dios. Entonces necesitas a Dios y Él te proveerá todas las cosas, como ya lo vimos los domingos pasados. Pero qué maravilloso, que siendo el Señor Jesús, pudiendo haber elegido algo grandioso y glorioso en esta tierra, nos enseñó que no es necesario. Y es que no es necesario, porque lo importante está en los cielos, en el Padre. Nuestra provisión, nuestro sustento, nuestro alimento, nuestro gozo, nuestra alegría está en el Padre. Y vemos al Señor Jesús, no un hombre amargado, no un hombre sufriendo, un hombre tan lleno de gozo y alegría, que el mismo que le traicionó lo pudo perdonar. A él le dijo, no hay problema, amigo. No vemos a un Jesús furioso, molesto con Judas. ¿Cómo hubiera estado tú? ¿Verdad? ¿Cómo te has puesto tú por cosas menos que te han hecho? Y en cambio el Señor Jesús, amigo, no hay problema. Así tenía que suceder allá. Pero sí menciona lo que le iba a pasar a él. Pero no vemos a un Jesús amargado, contento, alegre, aun cuando está en el juicio. La manera que Él responde aún ese mismo silencio que mantiene durante su juicio. ¿Por qué lo hace? Porque Él estaba en paz, estaba tranquilo, no tenía que defenderse, no estaba alterado, no estaba desesperado, sabía que el propósito de Dios, todo eso que estaba viviendo, Él estuvo feliz, siendo que Él fue humilde. Vivió en un hogar humilde, tuvo una infancia humilde. Tal vez otros niños tenían mejores juguetes que él y no por eso se traumó. Y muchos cristianos todavía le reclaman, es que mi papá cuando yo tenía tantos años no me dio un juguete, y lloran por los juguetes y se compran ahora los juguetes que no tuvieron de niños porque se pierden en su propósito. Pero todo eso nos lo ayuda a encontrar el Señor Jesús. El destino de la vida, el verdadero vivir, nos lo ayuda a encontrar el Señor Jesús. Amén. Cierra tus ojos un momento. Finalmente el Señor Jesús regresa a Nazaret y crece como un niño normal. No hay nada mágico en su vida, en su crecimiento. No es cierto que Él hacía palomitas de papel y las soplaba y se hacían de verdad. No, Él vivió como un niño normal. Así nos lo enseña la Escritura. Qué maravilloso es saber que hay salvación en Él. Si algo de toda esta noche me quedo es con esa expresión de Simeón: mis ojos han visto la salvación. Al ver a Jesús, su expresión fue: mis ojos han visto la salvación. Porque es verdad, en Jesús está la salvación de la humanidad, está tu salvación, está la salvación de tu familia, de tus hijos, aún de esta pandemia, de cualquier cosa, de la eternidad, del pecado, de la maldad, de los vicios, de la escasez, de la enfermedad. Tu salvación completa está en Cristo. Él es nuestra salvación. Lo hemos encontrado porque Él nos encontró, porque Él nos llamó, porque Él nos rescató, porque el Espíritu Santo vino y nos hizo entender la importancia y la necesidad que teníamos de recibir a Jesús en nuestra vida para encontrar esta salvación. Lo hicimos, lo hemos hecho, lo hemos vivido todos estos años, lo seguiremos viviendo aún después de pasar de esta vida por toda la eternidad, porque Jesús es nuestra salvación. Y qué maravilloso es estudiar su vida. Su nacimiento mismo nos da enseñanza en la forma humilde que Él nació, pudiendo haber escogido otra cosa. Y tanta enseñanza que hay en Él. Sabes, quieres saber vivir, quieres saber hacer las cosas bien en esta tierra. Haz lo que Jesús hizo. Piensa como Jesús pensó. Habla como Jesús habló. Y podrás vivir sabiamente y dignamente y con gozo, con alegría en esta tierra. Amén.